Cuando te toques el látigo, sé cauto. Llegará un momento que tú serás espalda. Oye, cuando te toques el látigo, sé cauto. Tú también vas a ser espalda. Segundito, Ministerio Público, segundito. Con la metáfora de la espalda y el látigo, hace una especie de amenaza a Alexis Medina, a Wilson Camacho, en esa especie de juicio donde se le va a dejar prisión, se le cambia la medida a prisión domiciliaria. Esto le pareció a mucha gente una especie de osadía atrevida por Alexis Medina porque de una forma u otra estaba empoderado, muy diferente a las veces anteriores que había emitido opiniones de que se sentía mal, de que su salud no estaba bien. Ahora, como se veía venir una especie de, no libertad, pero prisión domiciliaria, sacarlo de este esquema al que estaba expuesto en prisión preventiva, eso aparentemente le dio cierta gallardía para hablar ahí, de hecho interrumpir al juez que estaba en ese momento, interrumpir como que era dueño de lo que estaba pasando en ese jurado, en esa sala judicial. Entonces, esto es un asunto deplorable para la justicia dominicana, que haya llegado el juicio, el tiempo de los 18 meses más 2 o 3 meses más para tomar una decisión en relación a este caso. Esto es triste porque la población dominicana ha tenido una esperanza de que sin duda alguna, así se pensaba, de que sin duda alguna finalmente la justicia dominicana estaba operando. Y por asuntos burocráticos, asuntos que tienen que ver con el proceder de la Procuraduría, no se ha podido concretar una sentencia contra Alexis Medina y ese entramado de corrupción que fuertemente se fue presentando. Esto, señores, tiene muchas lecturas, especialmente porque de la forma en que se expresa Alexis Medina hablando y dictando cosas y diciendo, interrumpiendo al juez que estaba hablando y haciendo muchas cosas, incluida esta metáfora que le dice a Alexis esta especie de parangón que pudiese pasar, que el látigo, el que dé el látigo ahora, después puede ser el que recibe y sea la espalda. O sea, mucha gente lo leyó, el mismo Camacho que reaccionó inmediatamente ahí, lo leyó como una especie de amenaza a la que una persona que está en proceso judicial, que no está recibiendo libertad, sino una variación de la medida de coerción, esté comportándose de esa forma. Sin embargo, el proceder judicial de República Dominicana deja mucho que desear históricamente. Ojalá que eso cambie. Pero históricamente nosotros hemos sido, no diría víctimas como tal, pero hemos sido usuarios de un trato muy fuerte, un trato muy injusto, es la palabra. El trato es injusto lo que ha recibido la población en relación a la respuesta que debe tener la justicia a actos de corrupción como lo que se está viendo este caso Pulpo, el caso Medusa y muchos otros casos que hay en República Dominicana. Yo he hecho el esfuerzo de construir una especie de explicación de lo que significa esta metáfora, esta arrogancia a flor de piel que presenta Alexis Medina es simplemente el preámbulo a lo que él espera, que eso se quede así, que con los dineros que se dejó de sustraer de esos expedientes que tienen, esto pueda calmarse, que se pague una especie de multa y que ya queden libres y punto. Eso es aparentemente lo que desde su punto de vista se ve y el nivel de arrogancia y de empoderamiento en que se ve las explicaciones que está dando, las interrupciones que hace en esa especie de momento judicial, deja entrever eso. Sin embargo, las razones que hacen que Alexis Medina esté enfadado, según su punto de vista, es porque él no entiende cómo su propia familia y su hermana especialmente fue traída a estos temas de justicia. Esas son las irritaciones que tiene Alexis Medina y su familia. Sin embargo, hay irritaciones que tiene la población, hay irritaciones que tiene todo ciudadano que tiene 2 dedos de frente, que tiene cierto criterio, y todo profesional, todo periodista como nosotros, gente que tiene la capacidad de analizar información y de emitir una opinión, hay cosas que nos irritan. Y los principales elementos irritantes sobre este caso de Alexis Medina, el caso Medusa, el caso Pulpo y todo eso, es que son centenas de millones de pesos que se están perdiendo.
centenas de miles de millones de pesos que se están perdiendo en los bolsillos de terceros. Son asuntos, son dineros que vienen del pueblo, de los impuestos que pagamos de la producción nacional. Y hay un grupo muy pequeño de personas que se está aprovechando de esto. Este grupo de personas que se aprovecha de esto, que es un porcentaje muy pequeño en la población, esto es lo que está pasando. Escuchen esto. Esa gente está afectando los intereses de la gente que más lo necesita. Nuestro país tiene falencias en los sectores más neurálgicos que puede tener una nación. Tenemos el sistema de salud que no es para nada óptimo. Un sistema de salud que tiene falencias en términos de hospitales, el abastecimiento de los hospitales, niños recién nacidos y prematuros perdiendo la vida por falta de insumos, doctores médicos que no tienen los medios ni la capacidad ni se les está compensando correctamente. Todo eso es parte de ese gran grupo de gente que está sufriendo y padeciendo, dígase la sociedad que se ve afectada por eso, porque hay un grupo pequeño de personas con una avaricia, con una necesidad insaciable de riqueza que ocasiona todo eso. Pero eso no se queda en salud. El otro sector neurálgico para una nación es la educación. Y a pesar de que tenemos un gran porcentaje del Producto Interno Bruto para educación, aparentemente no ha sido suficiente porque de una forma u otra ahí también hay mafia. Pero el sector también justicia, policía, seguridad, Fuerzas Armadas, los militares y los policías dominicanos, por el sueldo tan paupérrimo que han tenido históricamente, tienen que verse involucrados en actos ilegales, en ilícitos, en el famoso macuteo, porque no les da lo que cobran. Y a todo esto es porque el presupuesto no da para pagarle bien a los policías y los médicos si hay un grupo pequeño de gente que está incrustado en el poder robándose miles de millones. No es nada personal, ni contra una familia, ni contra un individuo, ni contra una persona. Pero una nación tiene que tener la capacidad de que lo que consigue a través de pago de impuestos, lo que recauda, tiene que ir a donde debe de ir. Tiene que ir a las instituciones que tiene que ir a justicia, tiene que ir a salud, tiene que ir a la infraestructura, a la construcción de carreteras, de puentes, de aceras, de contenes, para que la gente ande seguro en las calles. Tiene que ir a donde debe de ir, no a bolsillos de un grupo de personas que la injusticia más grande es la siguiente. Es un grupo de gente que ni en esta vida ni en la otra van a poder gastar todo lo que se han robado. Y uno se pregunta, ¿y por qué tanta hambre, tanto deseo de bienes materiales? ¿Por qué tanta necesidad y tanta avaricia? Es lo que más molesta. Hay tantos sectores de la sociedad que se ven afectados. Otro sector no menos importante es el sector de los deportes y las artes. Siempre se ha dejado último, pero esto es tan neurálgico como lo demás. Porque cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de actos de delincuencia y de violencia en las calles, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el número de gente que va a los hospitales, es causado por un tema que puede ser previsto, prevenido, porque cuando hay muchachos en los barrios sin nada que hacer, sin un club deportivo eficiente que funcione, sin actividades artísticas y culturales que se les ofrezca, tienen que hacer lo que sea para satisfacer las necesidades básicas de un ser humano. En algo tienen que embullarse. Es delincuencia. Es negocios ilícitos en el barrio para poder embullarse, entretenerse o sobrevivir por algunos que tienen necesidad. Todo esto, la falta de inversión en asuntos deportivos y culturales y artísticos es otro mal que le están haciendo a esa gente que se están robando gran parte del erario público. Y todo eso, cuando pensemos en un caso de corrupción como el que estamos viendo de Alexis Medina, el caso Pulpo, el caso Medusa y todos esos casos, debemos es pensar en el grupo de personas, de niños y niñas y adolescentes que no tienen ni salud, ni educación, ni actividades sanas en las cuales desarrollarse. Es un abuso directo de esa gente a la parte más vulnerable de la sociedad, a la parte que debe ser la que esté produciendo y creciendo de manera sana y proactiva para poder formarse para ser adultos que aporten a la sociedad. El robárselo del Estado al grupo que está acabando con el Estado es robarse la esperanza de niños y niñas y adolescentes, es robarse el futuro de un país. Entonces, cuando veamos estos casos en la justicia, no pensemos que bueno, se robó tanto para no sé qué. No, es que se lo está robando a niños, a niñas y adolescentes y a gente vulnerables
y a enfermos y a gente discapacitada que lo merecen y que es por derecho de ellos, porque están pagando por eso. Los impuestos los pagamos para eso. Mientras tanto, existe ese grupo que se sale con la suya, que salen libres, que se quejan por un tiempo en la cárcel, que la justicia no da abasto de tantos casos, y finalmente nosotros tenemos la esperanza de que hay gente que tenga ahora libertad, o no libertad, sino prisión domiciliaria, con un famoso grillete, que se entienda que el proceso judicial va a continuar, y va a continuar hasta donde tenga que continuar, y que el dinero, espero que estos casos apliquen para esto la ley de extinción de dominio, y que el dinero que se robó al pueblo se devuelva al pueblo, y que se evite que de aquí en adelante se siga robando al pueblo masivamente como se está haciendo hasta ahora, y que esos fondos vayan, como les he dicho, en orden de prioridad a salud, educación, a formación, actividades culturales y deportivas y a cosas que aporten positivamente a la nación. Hasta aquí el comentario hoy.